¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Bueno, ya hay Navidad estamos. Y de alguna manera quisimos pasar un poquitito del intercambio de regalos, la reunión familiar y tratar de ver, a ver, qué tanto del sentido original de lo que es esta fecha, esta Navidad, todavía permea a los chilenos y de alguna manera a todo el mundo. Vamos a conversar justamente de eso con José Jurasek, capellán del Hogar de Cristo. Muchas gracias por estar con nosotros, Pepe. Gracias, Fernando. Bueno, y a través de la televisión saludamos a todas las personas que están en estos momentos reunidas también celebrando la Navidad. A ver, una de las cosas más importantes que hay en todas las si tú quieres, filosofías, todo tipo de ideologías, todo tipo de mensajes que se mandan, es qué tanto eso permea, qué tanto eso se hace. No solamente un ritual, sino que además se cree, se pasa a ser parte de la vida de uno y de la formación de uno. Sí. ¿Qué tanto sientes tú que la Navidad en Chile es simplemente intercambio de regalos, estar con la familia, hacer una buena comida, esperar el año nuevo para que ya olvidemos el año que pasó? ¿Y qué tanto tiene de, bueno, su matriz religiosa original? Bueno, ya el hecho de encontrarse en familia yo encuentro que ya es harto. A veces en contexto en que a veces las familias por alguna razón están medias peleadas. En todo grupo humano siempre hay desaveniencia, así que el hecho de que esto lo hacen las mamás o las abuelas habitualmente, congreguen a sus pollos, por así decirlo, yo encuentro que ya es gran cosa, ¿eh? O sea, no nos miremos tan en menos, digamos, ¿eh? Y el hecho de hacernos presentes, regalos, también en las empresas, en las organizaciones se hace eso, el amigo secreto, no sé, se hacen distintas cosas. Claro. Es una forma de decir, oye, ¿sabéis qué? Te quiero, te respeto, te aprecio, y bueno, y tengamos un momento de encuentro y de gratitud. Un poco, yo no he vivido nunca en Estados Unidos, pero un poco lo de acción de gracias también tiene eso, que es una cosa mucho más transversal y abierta, que aunque no tenga un talante religioso, pero igual es un momento de decir, ¿sabes qué? Encontrémonos y agradezcámonos, ¿eh? Ahora, sin ir más lejos, hoy día estamos 24 de diciembre del 2025, o sea, el calendario nuestro está marcado por este hito. 2025 años atrás ocurrió este nacimiento, y si uno se pone a pensar un poquito, es bien desproporcionado, porque es un niñito chico que nace, como nacen cientos de miles de millones de niños a lo largo de la historia, y sin embargo, desde este momento en adelante contamos la historia. Entonces, ya eso creo que es bien significativo. Yo tengo el regalo de trabajar ya hace casi 8 años en el Hogar de Cristo. Veo además que la Navidad es una ocasión preciosa para hacer actos de servicio. Soy testigo, y estos días está mucha gente que va y nos golpea la puerta y dice, ¿sabes qué? Quisiera yo venir aquí a celebrar la Navidad con ustedes, me permiten organizar algo, pero encantado. Grupos de baile, villancico, un almuerzo rico, un regalo. Y lo encuentro, aunque eso no tenga eventualmente nada religioso, pero lo encuentro muy significativo también, porque es extender una mano o ir a un lugar en que yo pienso que alguien va a estar un poquito más solo, más triste. Ahora, tú mencionaste ahí un montón de cosas que sería interesante separar algunas de ellas, Sí. digamos. Bueno, esto está basado en un relato que está en la Biblia, y que ha tenido pero todo tipo de comentarios, desde un filósofo que a mí me encanta, yo lo tengo que reconocer, que es Baruch Spinoza, y que dice, mira, muchas de estas cosas no pasaron, pero la iglesia tenía que crearse porque necesitaba ordenar a su feligresía, y desde ese punto de vista, con una serie de cuentos de aquí y de allá, los ordenaba de alguna manera. Ahora, esto, sin embargo, ha tenido una reiteración, pero ya milenaria. Desde ese punto de vista, ¿qué tanto sientes tú que la gente entiende que este es un día más que de reunión familiar, es un día que tiene que ver con mensajes, tienen que ver con cosas que se dijeron aparentemente en esta situación y que estaban dirigidos a todas las personas? Sí. Mira, yo me atrevo a decir,
Toda cultura, toda organización tiene sus relatos fundacionales, por así decirlo, ¿ah? Y el cristianismo o el judeo-cristianismo, porque Sí, la raíz del cristianismo es judía, tenemos el Antiguo Testamento y la Biblia hebrea, que está efectivamente esperando al Mesías, ¿cierto? Si lo paradójico de esto es que el Mesías, el rey, el que iba a venir a redimirnos y a salvarnos, es ese niñito chico que nace en un pesebre, ¿no? Lo que vino mucho después es dejar por escrito la tradición oral, ¿ah? Porque también nos ocurre así, que ya, ahora, esto que estamos diciendo, oye, ¿por qué no lo ponemos por escrito? Y se va transmitiendo a las comunidades. Otra cosa es fijar la fecha, ¿ah? Porque, como decíamos antes, el calendario que usamos ahora fue establecido mucho tiempo después también. Se suma el haber fijado esta fecha de la Navidad con una festividad romana, ¿ah? Y se asigna a Jesús de Nazaret el rol del sol naciente. Aquí estamos en el hemisferio sur, pero en este momento está ocurriendo la noche más larga en el hemisferio norte. Entonces, bueno, que este día celebremos el nacimiento de Jesús y al que le damos el título de sol naciente, es justamente lo que hacemos nosotros aquí en el hemisferio sur, en el llamado Año Nuevo de los pueblos originarios, el Huetripantu, que significa exactamente eso mismo, el nuevo sol naciente. Entonces, bueno, las culturas nunca son puras, pues vamos juntando una cosa de aquí y una cosa de allá, y estoy seguro que las personas que nos están viendo en su casa, hoy día celebran, así como también para el Año Nuevo se hacen cosas de eso, de los calzones amarillos, de las lentejas, de las maletas. También hay hoy día distintas tradiciones. Yo sé de mucha gente que algunos irán a ir a misa o al culto si es que son evangélicos, pero antes de entregarse los regalos a lo mejor leen un texto, precisamente el texto del nacimiento que está en el Evangelio de Lucas. Está la tradición de en este momento poner el niñito Jesús en el pesebre, pero hay tantos ritos posibles como familias o como personas, pues, digamos. Entonces, bueno, esa es como mi reflexión. Si esto es cierto o no es cierto, yo lo veo muy cierto, porque fíjate que estamos hablando de esto además, pues, ¿no? No, por cierto, no sé. Bueno, y de hecho, muchas leyendas, etcétera, siguen siendo vigentes en montones de partes. Yo no estoy diciendo de que esto eventualmente es falso. No, lo que estoy diciendo es que el relato original ha sido contradicho muchas veces. Incluso está lleno de, y lo hacen cristianos que escriben, Sí. las contradicciones en el Evangelio. Ah, bueno, sí. Claro, ¿cómo Sí. puede un evangelista decir algo que otro dice exactamente lo contrario? Eso, Claro, es que hay que entrar a entender que los relatos pertenecen a distintas comunidades. Hoy día tenemos al acceso de Google o de lo que sea, digamos, poder contrastar cuestiones, pero los relatos fueron escribiéndose por aquí y por acá. Está lleno de contradicciones. La estrella que venía de Oriente Claro. llega a Jerusalén y después se devuelve. ¿Cómo puede ser? Ya, hay que entender que es un relato, que nos está diciendo que había una estrella, o sea, hay que entender las imágenes y entrar en los símbolos que ahí se representan. La literalidad no ayuda, pues hay que entrar en el relato. Es como cuando a los niños les cuentan un cuento para dormir, ¿eh? Yo, no sé si yo tengo a mi sobrina que me encuentro con ella, la Elisa, la voy a saludar, no sé si está viendo la tele. Me decía, léeme un cuento. Y le creo el cuento y ella, por supuesto, que cree que ese relato es cierto, ¿eh? Y le da tranquilidad porque el no sé qué cosa, el monstruo que está bajo la cama ya no está, cosas así, digamos. Bueno, esos relatos que nos cuentan, los cuentos que nos cuentan de niños, este es un súper cuento, un súper relato, digamos, que le ha dado forma a nuestra cultura. ya, pero convengamos una cosa, Pepe, convengamos una cosa, que el relato es una cosa, pero otra totalmente distinta es construir arriba de ese relato una estructura de poder, una estructura de mandamiento, una estructura de órdenes y de lo que es bueno, de lo que es malo, etcétera. Sí. Eso tiene otra característica totalmente distinta, ¿no? Por supuesto, pero así es como se construyen las instituciones, los países, tenemos nuestros propios relatos fundadores, y está muy bien que los vayamos adecuando y cambiando. Y la Navidad es una oportunidad, voy a volver sobre eso, de volver a lo fundamental, o sea, que todo ese otro andamiaje de mandamientos, de estructuras, de ritos, de ropas especiales, digamos, bueno, queda un poquitito a un lado cuando nos inclinamos, digamos, ante ese niñito chico que nace en Belén y que estaban esperando, ¿cierto?, que viniera el Mesías, el gran rey,
y lo que viene es que hay un niñito que está con su papá y su mamá, es lo más frágil y lo más precioso del mundo, y creo que hay una invitación en la Navidad a volver a eso fundamental. Y dime una cosa, Pepe, de alguna manera las religiones se validan por a ver qué tanto, no solamente la gente las cree, sino qué tanto quieren las personas ser parte de eso. Sí. Y una de las cosas claras es, y más después de todos los escándalos que hubo y todo lo demás, Sí. es a ver cómo quedó la Iglesia Católica al margen del relato, que está todavía estable, pero en la estructura. ¿Se quiere todavía ser parte de la Iglesia Católica? Sí. Salen como salieron de mi colegio San Ignacio Alonso Valle, 3 personas que se fueron a cura en cuarto medio. Sí, pues. Bueno, yo he escuchado a mucha gente que hace un buen rato dice con los curas ni a misa, digamos. Y se está dando algo que las creencias están creciendo, revitalizándose, pero con un poquitito de talante, un poquitito más individualista, voy a decir. O sea, creer sin pertenecer a determinado grupo y creer sin participar. Eso a la larga debilita la comunicación del relato, porque si cada uno va armando su propio relato, bueno, podemos tener tantos relatos como personas posibles. Yo creo que, espero, digamos, que hay una especie de vuelta a la comunidad. Yo, bueno, pertenezco a mi propia comunidad, a la Compañía de Jesús, participo en el Hogar de Cristo, que es una gran comunidad. Pertenezco también y participo en una comunidad que se llama Pablo VI en Pudahuel, voy para allá y veo como volviendo a lo de cada año, porque eso es lo otro de la Navidad, volvemos cada año a hacer exactamente lo mismo, pero bueno, siempre tratando de mirar en el contexto qué es lo que ese mensaje nos tiene para decir hoy. Yo sé mucha gente que dice, oye, yo sigo a Jesús, sigo su enseñanza, el mandamiento principal de amor a Dios, pero sobre todo al prójimo. Eso sigue siendo sumamente vigente y no hay estructura de poder o de lo que tú quieras que le pueda impedir a cualquier persona vivir eso en plenitud. ¿Y cómo tú validas lo que estás diciendo cuando, por ejemplo, tú ves, como ha pasado en la historia, a dictadores brutales que tienen la imagen de Jesús arriba y dicen, yo lo hago por Dios, lo hago por Jesús? Sí, la posibilidad de manipulación o de idolatría, vamos a decir, o sea, cosificar es siempre un riesgo, digamos, y por eso se necesita, voy a decir así, voces libres, voces proféticas, que haya como en las repúblicas modernas, los estados-nación modernos, equilibrio de poderes, y lo mismo en las iglesias, que no erijamos a nadie como Dios, digamos, eso es sumamente real, digamos, y a lo largo de la historia se utilizan mucho los símbolos religiosos para estar al servicio del poder. Eso hay que ser lúcido y ojalá reconocerlo cuando ocurra y evitar que ocurra. Oye, Pepe, déjame hacerte una pregunta, porque se ha hablado mucho de que el mundo se ha transformado en una suerte de multitud súper escéptica, ¿ya? Que no solamente, por cierto, no tiene que ver con la religión, tiene que ver con cosas como, oye, la inteligencia artificial, el que te llaman de pronto para hacerte una estafa, al estar conectados muy fácilmente, bueno, sí, surgen un montón de este tipo de situaciones. ¿Cómo se mantiene la validez de toda una historia que, bueno, cuesta cada día, probablemente cada año, en medio de esta burbuja de alguna manera de desconfianza, no solamente creer eso, sino que además no creernos entre nosotros mismos? Pero bueno, yo soy testigo cada día, tengo quizá un privilegio en el Hogar de Cristo, en todo Chile, de ver cómo el mismo relato, voy a usar la imagen del Padre Hurtado, que también es un relato de algo que ocurrió, pero que lo transmitimos de una determinada manera, que nos muestra que es posible confiar, entregarnos por amor, y eso, soy testigo, lo veo todos los días, y no sé si lo viste, voy a aprovechar de comentarlo, recreamos con inteligencia artificial al Padre Hurtado. Tú estás hablando del escepticismo de la inteligencia artificial, sí, te lo voy a compartir, y bueno, y las personas que están en su casa pueden verlo en nuestro sitio web, hogardecristo.cl. Recreamos al Padre Hurtado con inteligencia artificial y dice, es divertido porque está así como tic, tic, tic con el teléfono, hola, 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 como que en el día de hoy, y viendo cuál sería el mensaje que él nos daría hoy día. Y dice, oye, conectémonos
de corazón, no simplemente a través de un like, sino que y está la imagen de una mesa, aparece el Padre Hurtado comiendo pan con palta, también recorriendo con la camioneta verde el Chile de hoy, digamos, y voy a usar la figura de él, digamos, para decir que ahí hay un relato de lo que él hizo, que fue darse cuenta de alguien que estaba en la calle y llamar a otros para que le tendiéramos una mano, que sigue siendo sumamente vigente y lo veo extendido, bueno, no solo en el hogar de Cristo con el Padre Hurtado, en muchos otros lugares donde la inspiración cristiana, porque volvemos a lo de la Navidad, ese es el nombre que le da él al hogar de Cristo, por eso, que reconoce en el rostro del más pobre a Cristo y dice, construyámosle un hogar para que tenga donde estar. Eso sigue siendo sumamente vigente y mueve a muchísimas personas en muchas partes del mundo, en Chile también. Y creo que eso no hay forma de que ni dictadores, ni tecnologías, ni ninguna otra ideología lo transforme, porque tiene una potencia muy transformadora. Convengamos una cosa, Pepe, que está lleno de fortachones, soberbios, líderes que invocan a Dios para sus quehaceres, y esos quehaceres a veces son, pero qué sé yo, desde lanzar bombas hasta mutilación, digamos. Bueno, por algo uno de los mandamientos dice que no hay que usar el nombre de Dios en vano. Yo encuentro que esas personas, bueno, ya van a caer, pues si es la historia... ¿ah? Ya van a caer significa qué. Ya van a caer, se van a ver las reales intenciones, digamos, y cuando las cosas están al servicio simplemente del autointerés propio, bueno, terminan cayendo, a la larga. ¿Cómo se mide en la Iglesia su vigencia? ¿De qué manera tú notas de que la gente sigue creyendo en las cosas que se predican o que se predicaron siempre? ¿O ustedes notan que, oye, parece que hay una suerte de despedida? Sí. ¿Cómo se nota eso? Yo me atrevo, vuelvo a lo del mandamiento del amor. Cada vez que hay un gesto de amor, desde la perspectiva de fe, que hay un gesto de salir de sí para ponerme en el lugar del otro, eso sigue siendo sumamente vigente. Lo que está más debilitado, tal vez vuelvo sobre esto, sobre la pertenencia, la adhesión más institucional, digamos. Y también está súper debilitado, creo que lo hemos conversado otras veces, la transmisión de la fe o de estos relatos fundacionales a las siguientes generaciones. Pero bueno, ahí está el súper desafío. Yo soy convencido de que de alguna forma misteriosa que yo no alcanzo a ver, el mismo Dios va empujando la historia, digamos, y si hay que ir buscando nuevas formas de comunicar y ser creativo, bueno, eso es lo que hay que hacer. Pero veo en cada gesto de amor y de cariño mucho de la vigencia del mensaje cristiano. Y cuando pasa algo como los escándalos que hubo en la Iglesia, que es un remesón gigantesco, sí. La mirada de la gente a la Iglesia no cambia. Cambia, pues, y está bien que cambie, está muy bien que cambie. Y tú decías la imagen de cuando alguien usa el nombre de Dios. Cuando hay un sacerdote o cualquier persona que en nombre de Dios abusa, eso es quizá es lo peor que alguien puede hacer, digamos, porque toca lo más sagrado que tiene que ver con las creencias, con las formas de vivir, y yo encuentro que eso es, digamos, no tiene perdón de Dios, como decirlo así. Entonces, pero me gusta a mí la expresión de la confianza lúcida, o sea, vamos renovando la confianza, pero con lucidez, con transparencia, y estábamos comentando antes, aprovechamos de saludar al cardenal Fernando Chomalí, digamos, que estábamos hablando de su último libro. Su libro, que es una recopilación de sus escritos. Él ha logrado ir sacando la voz y decir con mensajes claros y sencillos algo que necesitamos, que es volver a los valores fundamentales, volver a la solidaridad, volver al cariño, volver a reconocernos como hermanos, que son valores que están inspirados en el cristianismo y no salen de otra parte. Y yo valoro mucho lo que él está haciendo, y entonces, ahora, los criterios no son los del People Meter o de los likes en redes sociales, sino que la medición principal es cuánto estamos amando. Yo creo que eso es lo principal. Sí. Hay un dicho de Martin Luther King que dice, la oscuridad no puede expulsar la oscuridad, solo el amor puede hacerlo, porque el amor es luz. Bueno, la pregunta es, a ver, ¿qué tanto de ese tipo de cosas en un mundo que hoy día prácticamente está lleno de intereses, de, sí.
yo hago las cosas contigo siempre y cuando eso me beneficie. Las cosas todas tienen una utilidad en la cabeza. Sí. ¿Qué tanto de eso se puede seguir transmitiendo a la antigua? O sea, a la antigua, pocas cosas, pero mira, yo creo que volver aquí a la figura de las abuelas, o a las mamás en general, digamos, el amor de mamá. Creo que había un grafiti ahí cerca de mi casa en el tiempo del estallido social, contra toda autoridad menos la de mi mamá. El cariño de mamá, el cariño de abuela que transmite las oraciones, las tradiciones, ir a la procesión de la Virgen del Carmen, a lo de los Vázquez, preocuparse con cariño de arropar a una guaguita que nace, en fin, eso sigue siendo tan vigente y en muchos casos, bueno, es inspirado simplemente por el amor de mamá, pero en muchos casos inspirado por la fe que se transmite sobre todo a través de las mujeres. Así que eso, mientras haya personas que quieran comunicarlo y transmitirlo, sigue siendo súper vigente, encuentro yo. Oye, otra cosa que te quería preguntar en torno a esto mismo, ¿qué tanto se enseña esto? Porque históricamente los colegios católicos, por naturaleza, Sí. bueno, todo esto se enseñaba a través de eso. Yo estuve en un colegio católico Sí. y por lo tanto desde chiquitito te decían y había incluso los curas de mi colegio hacían discusión, debate, incluso Sí. que se tornaban de repente bien fuertes. Pero había una enseñanza. ¿Qué tanto de esto se conoce o básicamente está dejado a lo que cada cual crea? Sí, está bien debilitada porque cada vez son menos los curas, los colegios católicos o cristianos de inspiración cristiana también son una proporción menor dentro del total, a pesar de que en todos los colegios se enseña o debería enseñarse cristianismo o historia de las religiones al menos. Ahora, yo creo que gracias a la internet, a las aplicaciones, hay un montón de posibilidades hoy día que también nos da la tecnología para comunicar, a través de la música religiosa también. Entonces, pero claro, antes había 1, 2, 3 canales de televisión. Ahora a través de los medios tú puedes tener 500 Claro. estímulos y de esos uno agarra 3 o 4. Entonces, bueno, ahí me impresiona, hay cosas que yo no conozco, pero juegos de inteligencia virtual y que se meten en unos mundos los muchachos, digan, oye, esta cuestión... entiendo que ahí en alguno de estos lugares hay incluso también un espacio religioso como para ir, hay de todo. Déjame hacerte la última pregunta. ¿Qué crece más? ¿La fe o el escepticismo en este mundo hoy día, tal cual como es? Uy, está buena la pregunta. No, la verdad que no tengo idea. En lo que tiene que ver con la fe, ha crecido mucho más el indiferentismo. O sea, ni siquiera el escepticismo, sino que ese asunto me da lo mismo. Eso es lo que más ha crecido. ¿Ah? Uso mira las estadísticas de la encuesta bicentenario de la UC. O sea, porque antes había ateísmo o agnosticismo militante. Lo que más ha crecido ahora es yo no creo y eso la verdad que no me importa. Puedo ir Tengo que ir a trabajar mañana igual. Aquí y ahora ahora el cristianismo, Jesús de Nazaret, partieron 12, eran 72, nunca fue una cuestión de mayorías, digamos. Entonces, claro, también encuentro que hay una oportunidad siempre de volver a lo fundamental y tal vez en pequeños grupos con esta idea de ser levadura en la masa y desde del amor de Dios que afirmamos, bueno, eso es un motor de transformación que creo que sigue siendo sumamente vigente. José Jurasek, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros aquí en Última Mirada. Bueno, en este día con tanto simbolismo. Muchas gracias. Gracias, Fernando, y a todos ustedes. Muy feliz Navidad. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos ya el lunes. Chao.